Alberto, ¿cómo estás? Buen día. Hola Martín, buen día a todos. Fresquito, ¿no? Fresquito y con sensación térmica, digamos. Sí. Mucho viento. Sí, por debajo de los 10 grados, ¿no? Así Sí. es. Bastante frío. Lo que no está frío es la economía en Argentina, que siempre está bastante caliente, y más con los anuncios de Sergio Massa. Hace un rato veíamos algunas placas al inicio del programa con los principales anuncios, ¿no? Para comentar un poco, para explicar todas estas medidas que ya las habíamos dicho días atrás, que se iban a venir estos anuncios, Alberto, ¿no? Sí, nosotros dijimos en la anterior columna que fue después de las elecciones, Claro. que se anunció la devaluación, que estimábamos venía después el anuncio de las buenas noticias, digamos, en el sentido de mejores ingresos, y que esto iba a venir después de la firma con el fondo, porque Claro. es una cuestión lógica. Primero te mandan la plata Y después hacemos... y después anunciamos, yo no sé si esto estará hablado con el fondo o no, pero Sí, algunos seguramente... dicen que no creo, porque el fondo ya sabía los anuncios que iba a tomar Massa, ¿no? Sí. En Sí. realidad no está medido el costo fiscal de estas medidas. No, ya se conocerá presumiblemente. Algunos hablan entre el 0,4 y 0,6% del PBI. Quizás no es tan relevante el costo fiscal, pero obviamente en un sentido, en un espacio estricto que tiene la economía argentina, no es tan fácil meter gasto, digamos. Pero bueno, el gobierno no le quedaba otra, tenía que de alguna manera generar algunas buenas noticias para tratar de equiparar la mala, no solo de la inflación que veníamos, sino básicamente el salto devaluatorio post-paso. Vos me vas a corregir antes de adentrarnos a las medidas en el detalle de cada una. Digo, leí que el gobierno hasta el mes de julio llevaba gastado el 1,3 del PBI y necesita cerrar 1,9, que es lo acordado con el fondo. Digo, ¿va a llegar o se irá a pasar un poquito? Yo estimo que no va a ser difícil, digamos, pero bueno, en un contexto electoral, con una economía, con el problema de la sequía y demás, pero no va a estar muy lejos posiblemente, no es que, digamos, se va a desbandar tremendamente. Sí. Pero como decíamos recién fuera del aire, son problemas que tendrá que resolver el gobierno que viene. Es decir, Claro. esta es la última negociación del gobierno actual con el fondo. Sí. De acá llegan a octubre, noviembre o diciembre y ya el próximo gobierno es el que va a tener que negociar. Entonces, yo creo que el gobierno lo que ha tomado es un permiso hasta las elecciones y quizás si llega a ganar un poquito más, pero no más allá de diciembre. Bien, vamos en el detalle de cada una de las medidas, porque lo habíamos dicho, luego de la devaluación, el salto inflacionario, que además ya venía, ¿no? Con una inflación muy alta, los salarios depreciados, los ingresos depreciados, que iba a venir algún tipo de recuperación. Y bueno, y se ha dado todo junto este fin de semana, Alberto. Sí, ¿no? básicamente yo lo dividí en 4 partes, ¿no? El plan de este. Primero, una mejora de los ingresos, básicamente asalariados, Sí. que ahí los asalariados son los asalariados privados en blanco, porque, ojo, hay muchos informales que eso depende, digamos, de la voluntad de las partes, y los asalariados públicos nacionales. Por eso Massa dice, invito a los municipios a que adhieran, A sumarse. porque en realidad las provincias y los municipios, Massa no tiene potestad para el gobierno nacional. Claro. Eso se sabrá en breve también, que ese es el aumento de 60.000 pesos en 2 cuotas. Digamos, pero no hay gobernador o intendente, creo que se vaya a resistir. Imagínate la presión de los trabajadores. Además, las provincias están mucho mejor financieramente que la nación, ¿no? ¿Ah, sí? Tienen la posibilidad, sí. Esa Bien. es algo que se viene dando hace ya varios años. Y por otro lado, la mejora de los jubilados, que en realidad Massa dijo el 37, pero es una mentira piadosa, es un 10.000 nada más, porque ya 17 el bono estaba. 27 estaba, perdón, ya estaba anunciado, que había sido anunciado hacía 15 días con Raberta, lo que le agregaron es 10.000 pesos más al bono, es decir, en realidad el aumento que anuncia Massa para jubilados es 10.000 pesos en 3 cuotas. A los 27 que ya le había anunciado. Exactamente, pero dijo 37. Pero de la mínima nomás. Únicamente Ojo. de la mínima. Claro. Y esta es una buena, porque esto lleva una reflexión. Sí. Los trabajadores, para los que ganen hasta 400.000 de bolsillo. ¿Y cuál es el objetivo del gobierno con esto? Porque este no es un dato menor. En general, los jubilados y los trabajadores de menores ingresos afectan casi el 100% de su mejora a comer y a vivir, a consumo. ¿Qué pasa? El gobierno, si aumentaba otros ingresos, posiblemente se le iban al dólar, por decirlo. Es decir, clase media alta, se puede ir al dólar o sueldo más alto. Entonces, la estrategia del gobierno es tratar de mejorar los ingresos y tratar de mejorar el consumo. Claro. Es decir, la actividad de aquí hasta las elecciones por una cuestión, digamos, económica y también electoral. Y además otra cuestión, en el caso de los trabajadores formales que cobran más de 400.000 pesos, ya pagan impuesto a las ganancias. Sería un contrasentido que por un lado paguen impuesto a las ganancias y por otro lado le aumenten a través de una suma Pero además fija. esto ha sido una política general del kirchnerismo en general. Por ejemplo, con jubilados se incorporó mucha gente en todos estos años a la jubilación sin aporte, pero se bajó el promedio de aportes real de todo. Es decir, la política es más por
Por lo mismo, más gente. No sé si me explico. Es decir, todos ganan menos, más gente en el sistema. Y esto ha sido, además la suma fija lleva a eso, a achatar la pirámide. Es decir, mejorar los de abajo, pero los de un poquito más de abajo y para arriba quedan mal. Es decir, eso no tienen recomposición más allá de las paritarias. Bien, pero esta suma fija para los trabajadores formales ya van a cuenta de paritarias, ¿no? Exactamente. Sí, sí, no es que es un regalo del cielo. Exactamente. Y además, las pymes y las micropymes pueden descontarlo de las contribuciones patronales. Bien. ¿Sí? Es decir, si una micropyme, que eso, las categorías están, los da la AFIP, depende de la facturación, depende del sector y depende de la cantidad de empleados. Por dar un ejemplo, una micropyme comercial tiene hasta 7 empleados y hasta 200 millones de facturación anual. Bien. Para un comercio, digamos, chico, para tener una idea. Eso va a compensar el 100% con la contribución. Para los que superen esa facturación o empleados, ya compensa el 50% del aumento. Bien, eso es trabajo de contadores, ¿no? Obviamente. Sin lugar a dudas. Sí, a más ponerse a estudiar. Los contadores tenemos que trabajar. Van a tener que trabajar mucho ahora. Es. Bueno, dijiste, jubilados con este bono, trabajadores formales y domésticos. Y domésticos. 25.000 pesos en 2 cuotas. Exacto. Vamos con los monotributistas, que es muy interesante los monotributistas. Bien. Categorías A, B, C y D, la posibilidad de sacar un crédito hasta 4 millones de pesos. Creo que sí, 4 millones me parece que es la cifra, con tasa subsidiada, pero además durante 6 meses no van a pagar el componente impositivo, que es más o menos un 30% de lo que pagan, porque vos tenés una parte que es el componente jubilatorio, otra parte que es la obra social y otra parte el componente impositivo. Sí. No se divide en 3, pero más o menos para que tengan una idea, es una rebaja de un 30%, 25%, por 30% por 6 meses. Bien, y además la posibilidad de sacar un crédito. Y la posibilidad de sacar un crédito, eso es para monotributistas. Entonces, todo lo que es ingresos, lo que es mejora de, digamos, de dar crédito, bueno, ya los jubilados estaba anunciado, con esto lo reafirma. Esta sería, digamos, una parte del plan. Y la otra parte es el acuerdo de precios para tratar de tener planchado y que no influya tanto los aumentos. Bueno, el tema del combustible 12,5 durante prácticamente 3 meses. Ayer se anunció que prepaga 0. La verdad que no sé cómo va a ser el sistema de salud porque sí, ya está bastante hoy en clave complicado. Sacamos una nota sobre la crisis del sistema de salud, es decir, los costos se han ido y tanto las clínicas como las prepagas es un problema, pero bueno, son 2 o 3 meses, no sé qué pasará, incremento 0 y algunas empresas líderes alimenticias hasta el 5% mensual durante 3 meses. Es decir, mejorar los ingresos de los sectores más bajos, tratar de achatar el aumento, que esos aumentos rigen básicamente para los grandes supermercados, yo, digamos, tengo entendido que no es para todos, pero bueno. Es para las grandes cadenas, ¿no? Y 0 aumento en medicamentos también. Y 0 aumento, que los medicamentos ya venían aumentando, tienen su colchón hecho, pero bueno, no pueden mover más los medicamentos. Bien. Entonces esto crea un clima de 2 meses y medio. Hasta las elecciones. Hasta las elecciones de una mejora, digamos, con algún costo fiscal. Habrá que ver cómo responden en temas. Yo creo que la inflación no ha avanzado tanto los ajustes. Me parece que la gente se desesperó bastante después de la devaluación. Me parece que algunos han retrocedido porque está el tema del límite del consumo. Es decir, tampoco uno puede aumentar cualquier cosa porque las empresas no venden. Entonces, me parece que todo ese esquema hace que la inflación sea alta, pero no sea tan alta como se presumía después de la devaluación. Bien, tema tarifas. ¿Van a aumentar? ¿Se van a planchar hasta noviembre también? El tema tarifa viene con un régimen de aumentos que sigue adelante. Digamos. Incluso el Fondo Monetario le obliga. Pero si uno se pone a ver, el costo de las tarifas en relación a lo que cuestan las cosas no es significativo. Es decir, ha sido tanta la inflación que cuando uno ve la factura de la luz, sí, es enorme, pero cuando uno la mide con una pizza, con 1 kilo de papa o con 1 litro de nafta, sigue siendo, no es extremadamente alta. Digamos, hay cosas mucho más altas que la tarifa. Que las tarifas, no, y uno también la puede comparar con su propio ingreso. Si uno gana 300.000 pesos al mes o 250.000 y pagas 4 o 5.000 pesos, es muy poquito el porcentaje. Exactamente. Se han seguido quedando atrasadas. Yo creo que ese es un gran tema que se viene para el gobierno que viene. Me parece que va a venir por ese lado gran parte del ajuste del gasto público. Bien. Y como contador, como economista, ¿qué reflexión te merece todos estos anuncios? Bueno, y para cerrar esto, más o menos explicamos en pesos, para cerrar esto viene la variable dólar, donde el gobierno va a tener que trabajar porque la variable puede tener los acuerdos de precios, todo lo que vos quieras, pero en un contexto electoral lo que tiene que trabajar es que el dólar no se le vaya. Ya se fue bastante, digamos, y la idea, desde mi punto de vista, es que no sea mucho más de 700 pesos. Bien. 720, 750. Pero tiene una variable de flotación, ¿no? Que ha cerrado con el fondo para el oficial. No, el oficial... Una banda de flotación. No, el oficial lo clavó fijo 365 hasta las elecciones de octubre. El oficial es fijo. No se mueve.
Que ese es muy importante para aquellos que manejan dólar tarjeta, o que se van de viaje, o tienen que... Porque va a estar igual durante 2 meses. Va a estar igual durante 2 meses. Más los impuestos, ¿no? Sí. El dólar oficial más los impuestos. Pero digo, el gobierno, con los dólares que trajo del Fondo Monetario, más los yuanes de China, va a tratar de seguir, más bonos, interviniendo en el mercado del dólar, porque, digamos, le va la vida en mantener el dólar más o menos tranquilo. Digo, más o menos tranquilo. Ya se fue un montón, es un dólar re caro, lo hemos hablado en algún otro momento, pero no creo que tenga fluctuaciones para abajo, digamos. La referencia son los dólares financieros, básicamente el dólar MEP, que está en 660. Esa, yo se lo digo a mis clientes, a la gente, esa es la de referencia real, porque puede acceder cualquier persona a comprarlo, es libre. Claro. Y la otra es la del Blue, que bueno, está en bastante más de 700, pero que, digamos, los que no pueden acceder al MEP o por allí no pueden, porque es plata en blanco el MEP, hacerlo, lo hacen por el Blue. Exactamente. Bueno, por último, ¿qué opinión te merece todos estos anuncios de Massa, no? Yo creo que es un plan, digamos, de emergencia como para cerrar el gobierno, digamos, el año del gobierno y básicamente pensando en las elecciones. Tener expectativa. Exactamente. Yo creo que no soluciona ningún problema central de la economía argentina. Es más, en algunos casos podemos decir que hasta lo agrava en temas de déficit. Y el problema para resolver va a ser el gobierno que viene, el que gane. Si es Massa, si es Bullrich o si es Milei, digamos, no agrava mucho más ni mejora los problemas que trae la economía argentina. Entonces, además no tenía muchos más recursos el gobierno para hacer. Ahora, yo escuchaba algunos comentarios en la radio esta mañana de Buenos Aires y la gente, viste, esto es más de lo mismo. O sea, no es que es nuevo. Esto ya lo hemos visto otras veces. Habrá que ver cómo electoralmente esto redunda. A lo que a la gente le preocupa no es que le aumenten las cosas, sino que, digamos, los ingresos, sino que aumenten las cosas, la inflación. El problema es la inflación, claro. Exactamente. Eso ayer también me decía una persona que charlaba, digo, está bárbaro todo estos fondos, estos recursos, pero tienen que frenar los aumentos, si no, no tiene como demasiado sentido, ¿no? Así es. Bueno, veremos, un plan de contingencia para llegar a las elecciones con expectativas. Que vamos a ver cómo sale, ¿no? Porque esto hay que verlo rodar y ver cómo... Me parece que el gobierno, digamos, no es un plan tirado de los pelos, en el sentido de que ha tomado su recaudo con el fondo, el tema recurso. Me parece que es un plancito más o menos dentro de la crisis con ciertas posibilidades de éxito. Bien. No es un plan como para decir, no, mañana esto explota, pero el éxito está supeditado a octubre, ¿no? Exactamente. Bueno, Alberto, gracias como siempre. ¿Cuándo vamos a tener la revista? Bueno, la revista está ya en imprenta, así que Bien. antes de este fin de semana está circulando por Villa María, así que ya la presentaremos por aquí. Exactamente. Bueno, y además las redes y la página web. Como siempre, Clave Digital en www, en la web, y Clave Digital en redes, Instagram, LinkedIn y Facebook. Muy bueno el periodista que tienen ahí en Clave Digital. Excelente, se me está aprendiendo mucho. Alberto, muchas gracias como siempre. Gracias a vos. Buscamos